¿Cuál es el contexto de este encuentro entre Moisés y Aarón? El contexto es que, que Moisés estaba en el monte de Dios, el monte Horeb, y se le apareció el ángel de Jehová. En una llama de fuego, esto lo encontramos en Éxodo 3, versículo 2, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y de la zarza salió una voz y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, trayendo la memoria, ¿sí?, a Moisés de que Dios había hecho un pacto con ellos, ya con Abraham, con Isaac y con Jacob, y lo voy a cumplir, ¿sí? Y lo voy a cumplir. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ven, por tanto, le dice, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y él respondió: ve. El Señor le dice, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. ¿Sí? Yo estaré contigo. Y acá entendemos que cuando Dios le dice a un siervo suyo: yo estaré contigo, es porque hay una relación de comunión. Hay una relación de comunión. Dios va con su siervo, con el cual tiene comunión. Yo estaré contigo, así como lo hizo con Josué. ¿Sí? Aprendíamos en la sección de jueves anterior. Yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces acá encontramos la encomendación al ministerio. ¿Sí? Dios le encomienda esta tarea a Moisés. Tarea difícil, no era fácil. Por eso Dios le dice: yo estaré contigo, yo estaré contigo. ¿Quién me envía?, dice Moisés. ¿Pero quién me va a enviar? Dice, Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Lo encontramos en Éxodo 3, 14. Yo soy el que soy, dijo. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Yo soy el que soy. Él lo enviaba, él lo encomendaba, ¿sí? Pero definitivamente Moisés se sentía como muy débil para esta tarea o muy inferior. Él no era capaz de llevarla a cabo, por lo cual pone muchas excusas antes de ir. Y una de ellas era que no iba a tener palabra para poder dirigirse ni al pueblo ni al faraón. Ni al pueblo ni al faraón, no me van a creer, decía. Entonces, no voy a poder hablar. Entonces dijo Moisés a Jehová, lo leemos en Éxodo 4, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en la lengua y torpe de lengua. Perdón, tardo en el habla y torpe de lengua. Era como una especie de tartamudo. ¿Sí? Le iba a costar expresarse y tenía que hablar muchísimo. Y le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Entonces acá empezamos a ver este encuentro. Eran hermanos, pero recuerden que ellos habían estado separados, crecieron en familias distintas. En la familia egipcia Moisés y Aarón en el pueblo hebreo que estaba oprimido, afligido por la carga opresora del pueblo egipcio. Sin embargo, Dios ya tenía todo preparado, ¿sí? Y ellos, más allá de ser hermanos, iban a ser compañeros en este ministerio. Y le dice, mira, cuando te vea se va a alegrar su corazón.
Tú le hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Sí? Acá está la encomendación. No te preocupes. ¿Sí? Fíjense cómo es el obrar de Dios. No le sacó la tartamudez, lo dejó con su debilidad. Le puso un hermano al lado, le puso un compañero de tarea. Bueno, la fortaleza tuya yo te la voy a dar a través de un compañero, ¿sí? De ese compañerismo que ellos debían tener para poder emprender esto. Y en el ministerio, nosotros, Dios nos fortalece con hermanos, ¿sí? Y con hermanas que están a nuestro lado. El ejemplo más práctico que tenemos es cuando estamos en un ministerio, estamos en una actividad en donde por lo general estamos con otro compañero. Acá en esta iglesia se acostumbra a que no estemos solos en una clase de escuela dominical o en una tarea con adolescentes, con jóvenes. Siempre somos mínimamente dos. De hecho, el Señor Jesús, cuando encomienda a los discípulos, no los manda solos, los manda de dos en dos. Y siempre la tarea es como que es mejor. ¿Sí? El Señor lo entendía de esa forma, porque iban a tener problemas, Faraón se iba a poner difícil, el pueblo también, y necesitaba el sostén de un hermano. Y en este caso lo tenía a su hermano Aarón, que no solamente era su hermano, sino era un compañero, ¿sí? En el cual luego vamos a ver que ocupó su lugar. No quiso ser más. Él entendía perfectamente que la tarea del líder allí la tenía Moisés, y él ocupó su lugar. Y luego, cuando veamos al final de Éxodo, vamos a ver cómo Dios le dio un lugar a Aarón, muy importante. Y yo pongo acá, no somos llamados a ser llaneros solitarios. No somos llamados a ser llaneros solitarios. La obra del Señor es grande, y si somos llamados al ministerio debemos asumirla con humildad, ¿sí? Reconociendo nuestras debilidades y nuestra dependencia del Señor. Dice 2 Corintios 12, y me has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? La obra del Señor es grande y no somos llaneros solitarios. Debemos apoyarnos en nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí? Dice la palabra, en referencia a lo que hablaba antes, que el Señor Jesús, en Mateo 6, 7, dice que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre espíritus del mundo. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. Los envió de dos en dos para hacer la tarea del ministerio. Y es bueno ser dos. Y es bueno que en el ministerio esos dos hermanos se encuentren y puedan llevar una relación amigable, ¿sí? De complemento, pensando en avanzar en la obra para que el Señor nos encomendó. Aarón también responde al llamado de Dios, como colaborador del ministerio. Y Jehová dijo a Aarón, esto lo leemos en Éxodo 4:27, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón, acá empieza la interacción, todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces vemos cómo acá ya empiezan a trabajar juntos. Moisés y Aarón
son hermanos de sangre, pero más importante que eso era la tarea, el ministerio para la cual Dios lo había llamado. Y quizás ellos no entendían nada de qué se refería esto, pero ellos eran una parte central de la historia de la redención, ¿sí?, que tiene su punto máximo en la venida de Jesucristo, muriendo allí en la cruz, que se continúa en nosotros en la iglesia y se va a continuar en los cielos, cuando esta iglesia, ¿sí?, sea santificada por completo y sea el templo de Dios allí en la gloria. Luego pasa luego pasa que se acercan a Faraón no los quiere dejar, vienen todas las plagas, endurece mucho más el corazón de Faraón, y acá hay como un eslabón muy importante en la historia de la redención, que es justamente la Pascua. Es justamente la Pascua. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón. Siempre a los dos, a Moisés y a Aarón, en la tierra de Egipto, diciendo, Éxodo 12:1, diciendo, guardaréis por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Hablando de la Pascua, y ya le había dicho Dios cómo tenían que hacerlo, cómo tenían que pintar los dinteles, que tenían que sacrificar un cordero. Ya les había dado todas las instrucciones. Pero esta parte a mí me gusta de la memoria, de hacer memoria, del recuerdo, que dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Sí? La Pascua. ¿Sí? La Pascua es un eslabón principal en la historia de la redención. Luego, cuando avanzamos en la historia, hay otro relato en lo cual Moisés y Aarón están involucrados. Y el pueblo se retoba un poco y murmura contra Moisés y contra Aarón. Y dice en Éxodo 16, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en esta tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído sus oraciones. No dice sus oraciones, dice sus murmuraciones. Él ha oído sus murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Luego de esta cena, y para poder redondear la idea, hay una situación más linda, y es la batalla contra los amalecitas. La batalla contra los amalecitas, ¿sí? En donde Moisés, en Éxodo 17, le pide Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado.
Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. A filo de espada. Murmuración por un lado y luego una victoria. Hay una enseñanza que está en Eclesiastés 4:9 que dice que mejores son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere uno el otro le levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cuándo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Me llama la atención que siempre habla de 2 personas y al final dice cordón de 3 dobleces. Es que en esa situación de compañerismo siempre son 3. ¿Sí? Parecen 2, pero el tercero es el Señor. ¿Sí? Por eso, el pueblo estaba murmurando contra ellos 2. Y él le dice, ustedes no murmuraron contra nosotros, ustedes murmuraron contra el Señor, y el Señor estaba con ellos. El Señor estaba con ellos. El Señor se lo había prometido a Moisés, yo estaré contigo. Entonces no eran 2, eran 3. Entonces, muchas veces pueden venir aflicciones, muchas veces puede venir el desaliento, muchas veces puede venir la murmuración, ¿sí?, hacia líderes. Principalmente lo podemos ver, no me gusta decirlo, pero cuántas veces los ancianos de la iglesia o líderes han sido víctimas de murmuración. Generalmente los que están en esos puestos se los critica. Bueno, lo podemos ver. Lo criticaron a los 2 líderes del pueblo. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Hay que tener mucho temor. Pablo le dice a Timoteo que debía predicar, instar, debía exhortar, redarguir, pero cuando lo envía y tenía que ir a una iglesia complicada y tenía que enfrentarse a los ancianos de ahí, le dice, le vas a hablar a los ancianos, pero como a padre. Como a padre. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado cuando salen palabras de nuestra boca hirientes, porque son siervos del Señor, el Señor está con ellos, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, Así que tengamos cuidado cuando nos dirigimos a nuestros líderes. Estamos para edificar, no para destruir. Estamos para pulir las piedras vivas, no para destruirlas. Y la segunda, ¿sí?, en la batalla. La palabra dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, en Efesios 6:11, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Sí? La palabra dice que nosotros no vencemos con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Muchas veces, hermanos, podemos flaquear porque Dios estaba con él. O sea, fíjense la escena de de Moisés allí contra los amalecitas. Dice que él iba a estar allí y la vara ¿de quién? La vara de Dios iba a estar en su mano. ¿Sí? Con esa vara él había abierto el mar. Con esa vara hizo los milagros en Egipto.
Dios estaba con él. La victoria no era porque él subía los brazos, sino porque Dios estaba con él, representado en la vara de Dios, pero la vara de Dios la tenía sostenida con sus brazos. ¿Sí? Entonces, a veces podemos flaquear, a veces podemos dudar, podemos desalentarnos, ¿sí? Podemos desalentarnos, pero qué importante es el sostén del hermano. ¿Sí? A veces en el ministerio, cuando estamos en una actividad que llevamos a cabo, nos podemos desalentar, quizás porque tenemos una vista muy corta y queremos ver resultados, nos ponemos ansiosos y nos desanimamos. Qué importante es la oración de mi hermano, o poder contar con un amigo, con un hermano al que yo le pueda contar y con él, levantando mis brazos, poder continuar con el ministerio. ¿Sí? Qué importante es mi compañero de ministerio. Dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. Las dificultades, lo que nos puede hacer flaquear, es de este mundo. Y acá Pablo nos insta y nos anima, y espero que podamos nosotros animarnos con estas palabras cuando en el ministerio queremos frenar o queremos flaquear o dudamos del poder de Dios. ¿Sí? Cristo vuelve y nuestra vista tiene que estar por encima del horizonte, puesta en el cielo, en las glorias celestiales, en donde vamos a ir. ¿Sí? La obra que hacemos acá, ¿sí?, es para Dios. ¿Sí? Edificamos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que pensar en eso y que sean palabras, que puedan ser palabras para poder animar a nuestros hermanos, para tener las manos hacia arriba, para poder ganar la batalla, así como lo hizo Moisés y sus dos amigos, Hur y Aarón, que le sostenían sus brazos. Hay otro relato más que me encantó mucho cuando yo leía Éxodo, es que participaban de la comunión con Dios, porque no puede haber victoria ni podemos llevar a cabo un ministerio si no hay comunión con Dios. De hecho, la historia de la redención es porque Dios quiso tener comunión con nosotros. Eso es lo más importante para Dios, la comunión con nosotros. No la buscamos nosotros, Él la buscó desde el principio. Fue Adán y Eva los que se separaron. Y el que buscó la comunión con nosotros fue el mismo Dios. Y permanentemente nos busca y busca la comunión con nosotros. Y qué importante es cómo en el pueblo en la antigüedad, qué importante era cuando una persona invitaba a otra a comer a su casa. No cualquier persona podía ir a la casa de otro a comer. Generalmente eran muy cercanos, muy amigos. Había mucha afinidad, comunión. ¿Sí? Y en este relato, la verdad que cuando lo leía me gustó y yo pensaba qué importante es la comunión con Dios para el ministerio, que Dios te diga, yo estoy con vos. Yo estoy con vos, yo me siento a la mesa con vos. Miren, dice en Éxodo 18:10, y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón también, fue invitado, y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés. Ellos, no, delante de Dios. Eso es lo importante, la comunión. Estaban comiendo delante de Dios. Era el invitado principal.
¿sí? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Siempre que haya comunión conmigo. Siempre que haya comunión conmigo. Dios entra, cena, se sienta a la mesa cuando hay comunión. Y ellos comieron delante de Dios. Hay otro relato muy similar, dice en Éxodo 24, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vinieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Sí? La comunión con Dios. Cuando Dios está en comunión con cada uno de nosotros y con su pueblo, Dios muestra su gloria. Dios muestra su gloria. El ministerio se hace estando en la presencia de Dios y contemplando su gloria, como acabamos de leer, ¿no? Él quiere sentarse, Él busca, Él no quiere ser un ajeno. Dice en Apocalipsis que llamaré, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Qué importante es la comunión, ¿sí? Estar en una comida con Dios es muy importante. Habla de comunión, esa comunión que tanto anhela el Padre con nosotros y que muchas veces nosotros la desperdiciamos o la menospreciamos peor. ¿Sí? Qué importante es la comunión, es lo más importante. Es lo que siempre buscó Dios con el hombre. Y luego, esto quiero que abramos nuestras Biblias en Éxodo, ya estamos por terminar, en Éxodo 32. Hay un relato, porque allí en el capítulo 24, Moisés sube al monte. En el versículo 18 del capítulo 24 dice que Moisés estuvo 40 días allá en el monte recibiendo toda la ley, las instrucciones del tabernáculo, todas las directivas, 40 días estuvo. Y le dijo a Moisés que se queden por cualquier asunto que el pueblo pueda tener, ¿no? Y tardó demasiado. ¿Y qué pasa cuando tarda demasiado? Y pasa que el pueblo se empezó a impacientar y dice, bueno, el versículo 1 del capítulo 32 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, porque tenían un asunto, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que estén en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelo. Y les hizo un becerro de oro. Entonces dijeron los hijos de Israel en el versículo 4, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Desastre, se habían olvidado ya. En 40 días se habían olvidado. ¿Cuántas veces se habían postrado y habían temido ante la gloria de Dios, ante el poder, las cosas que habían visto? Y en 40 días ya se habían olvidado. A veces nos pasa a nosotros esto, ¿eh? A veces nos pasa que se habían olvidado. Y dice, Dios le dijo en el versículo 7 a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Moisés baja. Antes de bajar, Dios le dice en el versículo 10, ahora pues, le dice Dios a Moisés, como que le pide permiso, déjame
que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y a ti yo daré una nación grande. Déjamele, como le pide permiso a su siervo, como que estaba con muchas ganas de que suceda. Entonces Moisés oró, intercedió. Y acá están los puntos: la intercesión, la misericordia, el arrepentimiento y el perdón. Dice, oró, intercedió en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Vuélvete, en el versículo 12 dice, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, de tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado. Entonces Jehová, versículo 14, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Sí, pero estuvo a punto de consumirlos. ¿Qué es lo que pasó acá? Se perdió la comunión con Dios. ¿Sí? Habían preferido los ídolos. Cambiaron sus prioridades. Ya no era Dios. Era el placer del momento. ¿Sí? Era el placer del momento. Y uno de ellos, uno de los que Dios había escogido para el ministerio, hizo caso a lo que al pueblo le pedía. Entonces, por lo cual, pecó también con el pueblo. Pecó. Versículo 19. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel, para que se acuerden de lo que habían hecho. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Se lo tuvo que echar en cara. Bueno, a veces en el ministerio hay hermanos que no andan bien, que pueden pecar contra Dios. ¿Sí? Quizás no lo sabemos, pero quizás lo intuimos, o porque hace tiempo que no viene. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero que yo aprendí era que, bueno, que debo interceder por aquella persona que quizás no viene y que está apartada, alejada del Señor. Quizás ha caído en algún pecado, no lo sabemos, pero Dios puede tener misericordia de él. Por eso, Moisés intercede. ¿Y por qué intercede? Y pide por misericordia. Porque Dios los podría haber destruido. Porque habían olvidado el pacto. Lo habían olvidado. Dios los podía haber destruido. Versículo 26 del capítulo 32. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, incluido obviamente Aarón. ¿Qué sucedió ahí? Arrepentimiento. Volvieron a encaminar sus pensamientos, sus prioridades. Habían pecado, pero qué bueno fue que rápidamente se hayan acordado de Dios, de su misericordia, de quién es su Dios. Se hayan acordado de qué bueno es tener esa comunión diaria con Dios. Rápidamente se pusieron del lado de Moisés. Y dice que después sacaron espadas y mataron a muchísimos, como a 3.000 mataron. ¿Sí? Mataron como a 3.000, porque hubo gente del pueblo que no se arrepintió. Y el que peca muere, dice la palabra. No se arrepintieron y murieron.
pero los que se arrepintieron, Dios tuvo misericordia de ellos y no los castigó con la muerte. No los castigó con la muerte. Qué importante es el arrepentimiento y recibir el perdón de Dios. Ellos recibieron el perdón de Dios porque se arrepintieron. Eso es un principio básico de la historia de la redención y del Evangelio. ¿Sí? Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Por eso esta historia, esta relación entre Aarón y Moisés es un eslabón clave en la historia de la redención. Porque después dice la palabra que, ahora vamos a leer, que pasaron algunas otras cosas más. Pasaron otras cosas más. Por ejemplo, en el capítulo 33 que dice que Dios, al ver el pecado le dijo, va a ir un ángel y nadie les va a hacer frente, pero yo no voy a estar con ustedes. Y dice que el pueblo se entristeció y se vistió de luto por estas palabras, porque qué peligroso era transitar en este ministerio sin Dios. Realmente, si queremos hacer la obra del ministerio y lo queremos hacer sin Dios, estamos destinados al fracaso. No va a poder suceder. ¿Sí? No va a suceder, va a ser, como dice la palabra, en madera, heno o hojarasca. Va a ser estar edificando con ese tipo de materiales. No va a suceder. Pero luego Moisés nuevamente intercede ante Dios y le dice, acordate del pacto. Y Dios los perdona de vuelta. Y le dice, yo voy a volver. Yo voy a estar de vuelta con ustedes. Y en el capítulo 34, Dios renueva el pacto, le da de vuelta las tablas de la ley. Y es donde leemos las palabras de Moisés en el versículo 34:5. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y le adoró. Qué importante es volver a tener la comunión con Dios. Dice que después levantó el tabernáculo, en donde iba a estar la presencia de Dios definitiva, en el tabernáculo allí en el desierto, y consagró a Aarón y a sus hijos que iban a ser los sacerdotes. Su linaje iba a ser el sacerdote perpetuo, ¿sí? Del pueblo de Israel. Los consagró. Y dice que le hizo una vestidura especial para Aarón, ¿sí? Y después de haberse después de haber pecado, de haberse puesto de vuelta del lado de Dios, de haber tenido por preciosa la comunión con Él, de haberse arrepentido, consagrado, y que Dios, consagrado a Dios, ¿qué es lo que sucedió? Dice en el versículo 34 del capítulo 40 de Éxodo, que es el último, que Dios descendió la presencia de Dios sobre el tabernáculo, dice que cubrió y dice que se estremecía, lo llenaba todo, no podían entrar porque Dios llenaba, su gloria llenaba. Qué importante es la comunión con Dios. La obra, hermanos, del Señor se hace en plena comunión con Dios, en plena comunión con Dios.
Y estos amigos la valoraron. Y en algún momento uno de ellos cayó, pero se encarriló de vuelta. Por la gracia del Señor y por su misericordia fue perdonado. Y luego fue un gran siervo de Dios, fue el sacerdote. ¿Sí? Qué importante es. La palabra dice que nosotros somos piedras vivas. En Primera Pedro, si no me recuerdo mal, creo que es Primera Pedro 2, dice que somos piedras vivas y edificamos este templo que es la iglesia. ¿Sí? Y cada uno de ustedes, hermanos, y yo somos piedras vivas que debemos ser pulidas de a poco. ¿Sí? Debemos ser pulidas y ese trabajo está en manos nuestras, en vos y en mí. ¿Sí? En la obra que yo tengo sobre mi compañero, en la obra de santificación. ¿Sí? En una palabra que yo le pueda llevar con la palabra de Dios, no con ideas propias, con la palabra de Dios, para alentarlo, para animarlo, para que pueda avanzar en una exhortación en donde yo lo pueda ayudar para volver al Señor. Cuando predicamos el Evangelio también, ¿sí? Colaboramos para el ministerio de la obra del Señor. Si no recuerdo mal, me viene a la cabeza ahora, está en Efesios 2, quiero ir rápidamente, quiero que me ayuden a buscarlo, y con esto ya termino. Efesios 2. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, Efesios 2:20. Y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, o sea, bien junto, bien apretado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿Para qué es el templo? Para morada de Dios. Y cada uno de ustedes, hermanos, y yo, formamos esas piedras que se van edificando para la morada de Dios, en donde Dios tiene que llenarlo todo, en donde Dios tiene que llenarlo con su gloria, con su presencia, con su comunión. ¿Sí? Eso era lo que Él quería tener, comunión. Él quería llegar a ese momento en donde Él descendió sobre el tabernáculo y lo llenó todo. ¿Hubieron errores en el camino? Sí. Pero finalmente Dios tuvo comunión con el pueblo. Lo mismo quiere con nosotros, hermanos. Lo mismo quiere con nosotros. Somos piedras, ¿sí? Piedras en esta empresa de ir edificando el templo de Dios, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y nos debemos ir puliendo nosotros acá en esta tierra, porque cuando estemos en el cielo ya no va a haber posibilidad de pulirnos. Allá vamos a estar con cuerpos glorificados, más refulgente que el sol, dice la palabra. ¿Sí? Ya las piedras vivas van a estar allá, el templo, la iglesia del Señor. Bueno, que el Señor bendiga su palabra.